respiratoria, ¿ok? Vamos a adelantarnos un poco porque la parte de protección respiratoria la tenemos más adelante, pero vamos a ver si un poquitico de historia de los equipos de protección personal, ¿ok? Antes de entrar allá. Bueno, EPP es Equipo de Protección Personal, OIT es la Organización Internacional del Trabajo, la ANSI es el Instituto Americano de Normalización, como decir acá en Linorca, en Bolivia. UVA es básicamente rayos ultravioleta y los UV también son rayos ultravioleta o rayos ultravioleta. Se dividen en dos clases, los A y los B. Los primeros penetran fácilmente en la capa de ozono y causan envejecimiento prematuro. Son más abundantes, de 10 a 100 veces más que los UV. Los UVB en realidad, penetran la epidermis y son mayores causantes de cáncer en la piel, son fácilmente bloqueados por nubes, ropa, capa de ozono y gafas. Hoy en día, como ustedes saben, por la destrucción de la capa de ozono, cuando ustedes realicen actividades afuera, es bueno que siempre estén cubiertos totalmente, evitar tener partes del cuerpo expuestas. Y si hay alguna parte del cuerpo expuesta, pues ahí en esa parte es bueno que utilicen bloqueadores solares para evitar que estos rayos UVB ingresen al cuerpo. Y hay unos que son los UVC, disculpen, esto no lo había mencionado, son filtrados casi en su totalidad por la capa de ozono, son más cortos, pero son los más dañinos que pueden generar al cuerpo. Bien. Definiciones. ¿Qué es un equipo de protección personal? EPP, equipo de protección personal, significa que es personal, no es un equipo para dárselo a otra persona para que lo utilice. Aunque en la industria y debido a que algunos equipos son demasiado costosos en algunas partes, se necesita o se utiliza y se reutilizan, ¿no? Algunos equipos. Por ejemplo, el tema de la full face, que son estas máscaras que ustedes ven aquí en la parte superior, pues no se le puede dar una máscara a cada persona porque son demasiado costosas. Entonces, ¿qué se puede hacer en este tipo de equipos? En este tipo de equipos, como son reutilizables, vienen en caucho o silicona, se les hace una buena asepsia, o sea, una muy buena higiene, una muy buena limpieza con un agente desinfectante para que la otra persona lo pueda utilizar de manera cómoda, sin ningún problema y totalmente aseado, ¿no? Bien. Pregunto, ¿los accidentes mejoran los procedimientos, las normas de seguridad, las herramientas, equipos? ¿Sí o no? ¿Y por qué pueden mejorarlo? A ver, ¿qué? Todos los accidentes mejoran todo. A ver, para darles un ejemplo. Por ejemplo, a ver, aquí en la empresa cosas de accidentes que hayan sucedido. Por ejemplo, había mucho problema con el puente de grúa porque se arrastraba, hay unas rejillas que están en el segundo nivel que hacen que esas rejillas o eso se enreden con unos rieles que lleva el puente de grúa. Entonces, como se enredaba todo el tiempo, se le pusieron unos topes para evitar que el puente pasara hasta cierta parte, se señalizó también las rejillas y se tuvo en cuenta de no dejarlas tan altas. Entonces, ¿ahí qué pasó? Se mejoraron la infraestructura debido a esos incidentes que había. Por ejemplo, ¿qué otra cosa puede haber así? Ya, por ejemplo, el tema de orden y aseo. Tenemos ese procedimiento. Eso mejora, por ejemplo, y evita que los accidentes por desorden ocurran, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, los cascos antes no habían para el sector petrolero, bueno, eran metálicos, ya los hicieron plásticos que utilizaban los mismos de las minas, los mineros. Pero el plástico, por ejemplo, tiene la ventaja de que son aislantes eléctricos. Tiene un poquito menos resistencia a la caída de objetos, pero tienen esa ventaja. Y antes los cascos solamente tenían un alerón en la punta. Fíjense que los del sector petrolero ahora tienen alerón completo para proteger no solamente la punta de la nariz, sino las orejas y parte del cuello si se cae una herramienta, por ejemplo, de la parte superior donde está el enganchador. Entonces, todas esas cosas se van mejorando en los procedimientos. Cada vez que ocurre un accidente se hace un análisis de ese accidente y el objetivo de ese análisis es precisamente identificar ese tipo de cosas, cuáles son las fallas, porque siempre van produciendo cosas nuevas, ¿no? Hay equipos nuevos, llegan nuevas cosas,
pero siempre hay, digamos, cosas que mejorar, ¿no? Para evitar que se ocurran los accidentes. Por ejemplo, en los montacargas está prohibido dejar las llaves puestas. ¿Por qué? Porque cualquier curioso por ahí un fin de semana donde nadie lo esté viendo quiere decir, uy, ya voy a querer, como yo ya sé manejar vehículo, yo necesito saber cómo puedo operar este montacarga. Entonces agarra el montacarga sin que alguien lo esté viendo, prende el montacarga, lo manipula el montacargas y ahí ocurre el accidente. Y eso ya nos pasó una vez acá con una persona. Entonces, a raíz de eso, y lo dicen los procedimientos son claros, que nunca se debe dejar un montacargas con las llaves pegadas. Precisamente por eso, porque cualquier curioso viene, agarra el montacargas, como lo pilla con la llave, y lo coge como para prender o para jugarlo, o para hacer lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, son cosas que se mejoran en los procedimientos, que la llave nunca debe quedar pegada al equipo, que se debe retirar esa llave para que no venga un curioso y venga y agarre o curioso ese equipo y genere un accidente o se accidente. Estamos, entonces, todos los accidentes siempre mejoran las cosas, ¿no? Siempre el objetivo, siempre y cuando obviamente se haga un buen análisis y se tenga la voluntad y la cultura de seguridad en la empresa para querer mejorar y arreglar eso y que no vuelva a pasar. Bueno, muy bien. Vamos acá con la siguiente. Ya, vamos a hablar un poquito de la historia. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer equipo de protección personal que hubo en el mundo? A ver, ¿qué medio? La ropa, la vestimenta fue el primer equipo de protección personal del hombre. Nos protegíamos del ambiente, ¿no? Del frío. Ese fue la primera o el primer equipo de protección personal, la ropa. Luego ya se fue desarrollando las civilizaciones, vinieron las guerras, las luchas por las tierras, y eso trajo nuevos peligros al hombre, ¿no? Y entonces ya empezaron a producirse los primeros equipos de protección personal para los soldados, ¿no? Entonces allá venían las pecheras, las canilleras, los cascos, allá empezaron a producirse ese tipo de equipos de protección, especialmente para las personas que estaban en las guerras, ¿no? Para los soldados. Luego, por allá por el año 2100 antes de Cristo, aparece el primer antecedente escrito sobre la protección en seguridad, que se cree que es el código Hammurabi, que data del año 2100 antes de Cristo, relacionado en la parte de protección de seguridad, pero estaba relacionada igual con los soldados, ¿no? Pero ya había antecedentes de eso en ese código. Bien. Ahora sí, yéndonos a la parte de respiración, los primeros equipos de protección respiratoria que existieron fueron las vejigas de red frescas, que se las ponían en las fosas nasales para protegerse del polvo de bermellón. Allá por la época de los romanos, los esclavos los metían a esas minas a explotar el bermellón, que era un polvo rojizo con el cual ellos pintaban las casas, hacían obras. Bueno, ese color que le daban, de ese color bermellón, lo sacaban de esas minas y los esclavos se empezaron a dar cuenta que no duraban mucho en las minas y era precisamente porque respiraban ese polvo que ingresaba a sus pulmones y morían rápido. Entonces, ellos empezaron a protegerse utilizando esas vejigas frescas de res que se las ponían en la boca y en las fosas nasales para evitar la contaminación. Así que ese sería históricamente, y hasta ahora con la información que se tiene, el primer equipo de protección respiratorio que empezó a utilizar el hombre. Luego, el primer registro de enfermedades ocupacionales data de los escritos de Plinio el Viejo, allá por el año 23 al 79 después de Cristo, y hablaba perfectamente de las enfermedades de los esclavos que trabajaban en la manufactura y las minerías. En el año 1493 a 1548 apareció el señor Paracelso, que estudió las enfermedades pulmonares de los mineros en su obra La tisis y otras enfermedades. O sea que esto no es nuevo, ¿no? Esto ya viene de mucho tiempo atrás. Bernardino Ramazziti en el siglo XVII estudió a los trabajadores artesanos y publicó un libro de sus estudios
De Mortis Artificium Diatribi, ese libro que hablaba precisamente sobre las enfermedades a los artesanos. En 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo. Y en Bolivia, en el año de 1979, se aparece la Ley de Seguridad, Salud Ocupacional y Bienestar, Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que es la Ley 16998. Dentro de esa ley aparece el artículo número 5, el 24, capítulo 1 y artículo 6, que hablan precisamente sobre los equipos de protección personal. Hoy en día, como esa es una ley, hay que normalizarla, ¿no? Hoy en día ya existen normas técnicas bolivianas que hacen específicamente o hablan específicamente de los equipos de protección personal, cómo se debe dotar, cada cuánto hay que darle la dotación a las personas, ese tipo de información. Actualmente ya vamos como la norma técnica número 14 y vienen, por ejemplo, la norma técnica número, la que es la DOT, la NTS 003, por ejemplo, está específicamente, habla de los trabajos en altura, del tema de los equipos de protección personal, nos habla de los conectores, por ejemplo, qué conectores debemos o tenemos que utilizar. Entonces, por ejemplo, esa habla de eso. La NTS 002 nos habla del ruido, la exposición al ruido, los equipos de protección necesarios para eso. ¿Ok? Tenemos, ¿cuál otra sí? A ver, para el tema de los andamios, cómo armar los andamios, la NTC 005, también ahí nos habla de algo de los equipos de protección personal, la NTC 06 de trabajos de demolición, la 7 trabajos de excavación, la 8 trabajos en espacios confinados. ¿Qué más tenemos? La NTC, la 14. La 14 ya nos habla específicamente y bien, específicamente de lo que es la ropa de trabajo y los equipos de protección personal. Aquí les pongo la norma y la pueden ver ahí. Entonces aquí ya nos dice, básicamente nos da una explicación del ámbito, cada cuánto hay que dotarle al trabajador, qué tipo de ropa se debe dar, la frecuencia. Bueno, ya nos da unos parámetros específicos sobre el tema, el uso, las responsabilidades tanto del empleador como del trabajador. Bueno, habla todo lo que tiene que ver con el tema de ropa, equipos de protección personal. Eso está en la norma NTS 0014, ¿ok? Eso ya está reglamentado porque la ley es un concepto, un marco general, pero ya la norma es un concepto bien específico. Esas normas técnicas las saca el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General de Trabajo. Ellos son los que publican esas normas. En muchos casos son normas técnicas bolivianas que son del INNORCA, que mediante una resolución las vuelven un requisito legal, y en otras básicamente directamente la norma técnica la saca el Ministerio de Trabajo y luego mediante un decreto reglamentario ya las convierten en un requisito legal. Por ejemplo, para la norma NTS 014 que habla de los equipos de protección personal, esa norma se volvió un requisito legal mediante la resolución ministerial 823 del año 2023. O sea que este año recién se sacó esa norma, mire, el 24 de mayo del 2023. Bueno, continuamos. Entonces, los equipos de protección personal están diseñados para proteger de diferentes cosas, ¿no? Cabeza, de impacto, de penetraciones, de choques eléctricos y así sucesivamente. Vamos a ir específicamente a los equipos de protección respiratorio, que es lo que nos compete a esta capacitación. Así que voy a adelantar un poquitito esto, por favor. ¿Qué tal? Entonces, bien. Cuando hablamos de equipos de protección respiratoria, creo que aquí tenemos que tener en cuenta dos conceptos. ¿Sí? Los equipos de protección personal, ¿será que nos
ayudan a evitar accidentes. El equipo de protección personal no evita el accidente, no lo minimiza ni nada de eso. Cuando ocurre el accidente, ocurrió. Ya. El equipo de protección personal lo que ayuda es a disminuir las consecuencias de ese accidente. Entonces, por ejemplo, hubo una explosión y salieron volando partes y una parte de esas le cayó en el casco a una persona, ahí disminuyó las consecuencias de la lesión de la persona. Por ejemplo, en el equipo de workover hubo un descontrol de pozo y salió volando una válvula y bueno, el casco le protegió a la persona de ese accidente, lo favoreció. O sea, perdón, no lo favoreció ese accidente, lo favoreció la consecuencia para que no fuera más grave. Pudo haber hecho la diferencia entre que la persona, si no tuviera el casco, hubiera muerto y como lo tuvo puesto, se salvó. Entonces, lo que hace no evita el accidente, pero sí disminuye las consecuencias cuando ocurre un accidente de las lesiones en esa persona. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, los equipos de protección personal no evitan accidentes. Ocurre el accidente y lo que hace el equipo de protección es disminuir las consecuencias o las lesiones a las personas que han sufrido el accidente. ¿Ok? Es como el cinturón de seguridad en un carro. Cuando se accidenta, el cinturón lo que nos ayuda es a disminuir las lesiones de ese accidente. Pero ya el accidente ya ocurrió, ¿no? Bien. Ayuda a minimizar todo tipo de riesgo, ¿no, ingeniero? No riesgos. A ver, vamos a entrar a ver, hablemos un poquito de qué es el peligro, el riesgo y la consecuencia. Cuando yo hago un trabajo, por ejemplo, la actividad, cambiar el foco en el tinglado del taller de testing. Ese foco está a 8 o 10 metros de altura, ¿no? Entonces, esa actividad tiene una serie de peligros, entonces, o tareas, digamos, ¿no? Ya. El objetivo, lo que se necesita básicamente es cambiar el foco. Ese sería, digamos, la actividad de ese, o el trabajo que hay que hacer. ¿Cuáles serían las tareas de ese trabajo? Alistar el material, no sé, digamos ahí armar el andamio, subirse en las personas. Si vamos a cambiar un foco, de pronto antes de subirnos, bloquear los térmicos, subirnos, cambiar el foco, bajarnos, desarmar el tinglado, desarmar el andamio, volver a conectar la luz, digamos. Ese básicamente es el trabajo. Esas son las tareas. ¿Cuál es el peligro de eso? Tenemos el peligro. Uno, trabajar en altura es un peligro, ese sería. El otro, trabajar con electricidad, ese sería el otro peligro. ¿Cuáles? Volvámonos aquí al de trabajar en alturas, enfoquémonos en eso. ¿Cuáles serían los riesgos de trabajar en alturas? Los riesgos pueden ser caída de personas, caída de objetos, digamos básicamente esos dos. Entonces, de la caída de las personas, ¿cuáles serían las consecuencias? Que se fracturen, que mueran, que golpes o contusiones, básicamente eso. Esas serían las consecuencias de ese peligro que es trabajar en altura. Ahora bien, ¿cómo yo disminuyo la probabilidad y la severidad? Pues la probabilidad de que se caiga utilizando zapatos antideslizantes, que eso sería parte del equipo de protección personal. Utilizando, por ejemplo, el arnés para que la persona no caiga totalmente, que el andamio tenga barandas, que, bueno, con eso estaríamos disminuyendo la probabilidad de que ocurra eso. Y la severidad, los daños a la persona, ¿cómo los disminuyo? Que tenga puesto casco para que el casco, si se va a la caída, no se golpee en la cabeza, que tenga lentes de seguridad, que tenga guantes, sus zapatos. Entonces, ahí estamos disminuyendo ya la severidad, o sea, los daños a la persona. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahí no estamos, el equipo de protección no nos disminuye ni el riesgo ni el peligro. ¿Ya? Los equipos de protección personal lo que hacen es que disminuyen en realidad la consecuencia de que cuando ocurre un accidente. O sea, para que la persona tenga, no es lo mismo que yo me caiga de 8 pisos
sin arnés, sin casco, sin guantes y nada. Otra cosa es teniendo todo eso puesto, con el arnés, el casco, los guantes, los lentes. Sí, seguramente me voy a golpear porque usted gira, se golpea contra el mismo andamio, pero teniendo todas esas cosas, pues no se va a matar. En el peor de los casos se fractura algo, pero no va a morir, ¿entiende? En cambio, dice, cae a 8 metros de altura sin nada puesto y sin ningún equipo de protección, lo más seguro es que muere. Entonces, ataca o en realidad la consecuencia. Ahí es donde nos ayudan los equipos de protección personal. Pero miren, hay una característica que sale un poco de lo normal en cuanto a los equipos de protección personal y es el tema de la protección respiratoria. Resulta que la protección respiratoria, lo mismo que la protección de los oídos, digamos, ¿me puede eliminar en un momento, salvar la vida? Sí, me puede salvar la vida en un momento. Por ejemplo, si entro a un espacio donde no hay oxígeno, si tengo un buen equipo de protección respiratoria con un sistema asistido de aire o autocontenido, me salva la vida porque no voy a morir, tengo oxígeno limpio. Pero también a largo plazo nos puede proteger de enfermedades ocupacionales. Yo en estos días estoy hablando, por ejemplo, que yo les decía, estábamos viendo ayer materiales peligrosos y hablábamos del diésel y la gasolina, que son materiales que se sabe que partes de sus componentes producen cáncer, son cancerígenos. Entonces, esos elementos que producen cáncer o cancerígenos, perdón que me pase para otro lado, esas partes sabemos que producen ese tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? ¿Qué podemos hacer en ese caso con los equipos de protección respiratoria? Pues que ellos, por ejemplo, si yo utilizo diésel para limpiar una herramienta todos los días, si yo estoy utilizando el equipo de respiración, no voy a respirar ese diésel. Sobre todo cuando es gasolina, porque la velocidad de evaporación de la gasolina es mayor, o sea, más rápido siente un olor de la gasolina que la del diésel, ¿no? Y eso, si usted todos los días, todo el tiempo está expuesto a eso, pues va a llegar un momento en que eso le puede producir con los años una enfermedad, un cáncer en los pulmones, en la nariz, en alguna parte se le puede manifestar. Por eso es que nosotros aquí en la empresa evitamos que utilicen diésel y gasolina. Para eso tenemos detergentes biodegradables. El proceso es un poco más digamos, lento, porque en realidad usted lo que hace es que agarra agua, mezcla el producto, dependiendo qué tan sucia está la herramienta, le puede mezclar una parte por 10 de litro, 2 partes, eso ya depende de qué tan sucio está, y hacen la mezcla. Dejan la herramienta sumergida toda la noche, la dejan ahí sumergida, y al otro día vienen y ya con una brochita la limpian y eso cae muy fácil. No hay el riesgo de incendio porque no están manejando materiales combustibles. No tenemos problema con el desecho porque es un material biodegradable. En cambio, la gasolina y el diésel hay que hacerle un tratamiento, hay que entregárselo a alguna empresa que haga el tratamiento y eso cuesta plata. No, y lo más importante, la persona no se está exponiendo al riesgo de sufrir cáncer con el tiempo, porque no está oliendo eso, porque no está entrando en contacto con ese material. Más sin embargo, uno ve gente que es enferma porque les encanta eso. Entre más meta las manos ahí entre el diésel y la gasolina, son felices con eso. Mejor si son mecánicos, son expertos en eso. Y no se dan cuenta que tal vez sí, una vez a uno no le pasa nada, pero todos los días exponiéndose a eso o constantemente, pues va a llegar un momento en que le va a pegar a eso. Tienen que protegerse. Tienen aquí en el Equipetrol, en el almacén, tienen guantes de nitrilo tipo quirúrgico para cuando tengan por algún motivo que sí o sí les tocó, bueno, digamos, hubo una fatiga, no les da tiempo para sumergir la herramienta toda la noche, hacerlo como corresponde, y les tocó. Entonces, ahí van, se ponen sus guantes, pueden ponerse incluso un protector respiratorio que pueden, en todas las áreas tienen normalmente, y hacen su trabajo. Eso sería algo de vez en cuando, pero no es algo que lo deben de hacer todos los días. Ahora, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una de las principales vías o la principal vía
de contaminación o por donde una sustancia tóxica ingresa más rápido al cuerpo es a través de la respiración. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando hablamos de respiración, protección respiratoria, tenemos que entender o tener en cuenta que el aire está compuesto básicamente por tres elementos. Uno que es el nitrógeno, que tiene el 78% de la atmósfera, está compuesto por eso. El oxígeno, que lo compone un 20.9%. Y el resto, que más o menos un 1%, que es el saldo, un 1.1% de otros gases. Básicamente así está compuesto. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque cuando entramos a un espacio confinado, puede ser que la concentración de oxígeno no esté por el 20.9, sino menos. Y ahí vamos a tener ya problemas para poder respirar. Los contaminantes que hay en el aire son los siguientes. Polvos. ¿Qué es un polvo? El polvo es una partícula sólida, pero demasiado diminuta, muy pequeñita, que queda suspendida en el aire. ¿Ok? Y esa partícula puede dañar los pulmones, puede dañar el hígado, puede dañar la laringe. Por ejemplo, las personas que se exponen todo el tiempo a barrer, por ejemplo, afuera, o cuando uno está en el ambiente muy arenoso. Por ejemplo, cuando hay mucha arena aquí en Santa Cruz y huela esa arena en época de agosto. Esa arena es sílice y eso entra al cuerpo, al pulmón, y ese sílice no lo puede destruir el sistema humano, el cuerpo humano. Entonces, ¿qué hace defensivamente el cuerpo humano dentro del pulmón? Lo encapsula ese sílice. Uno dirá, bueno, pero ya no hay problema. Sí, señor, pero usted sigue respirando eso, entonces, ¿qué hace el organismo? Sigue encapsulando, sigue encapsulando, hasta que llega un punto donde sus pulmones, que básicamente son un filtro, se van saturando y se taponan. Y ya empieza a tener problemas para respirar. Y a esa enfermedad se le llama silicosis, enfermedad ocupacional. Entonces, ese es el problema de los polvos en suspensión. Perdón, Alfredo. ¿Sí? Esa enfermedad es muy común dentro de los mineros, ¿no? Que no usan ese elemento de protección. Correcto. Peor en los mineros, ¿por qué? Porque por lo menos uno aquí en la calle respira ese polvo. Y ese polvo, digamos, esto sigue y otra vez tenemos aire fresco, ¿no? Pero por ejemplo en las minas de carbón donde hasta ese polvillo suspendido que ahí ya no es sílice, o bueno, tenemos otros tipos de materiales o donde hay espacios confinados dentro de las minas, pues no hay venteo natural, ¿no? Entonces ese polvo, todo ese polvo lo respira la persona. Y como dice Freddy, pues eso todo el tiempo respirando esto hasta que produce esa enfermedad de la silicosis. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora con los humos. ¿Los humos qué son? El humo es el resultado de el contacto con calor de un material y desprende de ese contacto, de ese calor o ese proceso de fundición, desprende la descomposición de ese producto en humo, ¿no? Entonces, básicamente es el resultado de la fundición o la quema de un material y produce ese humo. Y esos humos dañan los pulmones. Bien, vamos ahora con las neblinas. ¿Las neblinas qué son? La neblina es un líquido, pero que está suspendido en el aire, así como los polvos, en micropartículas muy, muy chiquititas, pedacitos, particulitas chiquititas de líquido que están suspendidas en el aire. A eso se le llama neblina. Entonces, la neblina es consecuencia de un líquido que está suspendido o atomizado en partículas muy chiquititas en un ambiente. ¿Qué produce o dónde dañan las neblinas? Las neblinas dañan los pulmones, el hígado y la tráquea. Ahí es donde producen daño en el organismo. Los gases. ¿Qué es un gas? ¿Cuál es la diferencia entre el gas y el humo? Pues que los gases naturalmente son un gas, o sea,
no han sido ni un líquido, ni han sido parte de la descomposición por calor de algún elemento, sino que en la naturaleza se encuentran en estado gaseoso, siempre son gases. Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, por ejemplo, el etano, el propano, todos estos son gases perdón, metano y propano, son gases que normalmente están en la naturaleza. Entonces, esos gases cuando ingresan al organismo dañan, aquí fíjense que esto ya dañan a nivel cerebral, también causan lesiones en pulmones, páncreas y riñones. Estos, a diferencia de los anteriores, atacan páncreas y riñones y el cerebro. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos los vapores. ¿Qué es el vapor? El vapor es el resultado de la evaporación de un líquido. O sea, tenemos un líquido que por la temperatura, por su misma capacidad, se evapora. Por ejemplo, los líquidos inflamables tienen altas velocidades de evaporación, por ejemplo, el éter y la gasolina. Yo les mencionaba que si uno deja un litro de eso, de gasolina o tiner destapado, y usted va al otro día, se va a dar cuenta que ya la botella está por la mitad porque se evapora muy rápidamente. Eso es un vapor, o sea, es el resultado de la descomposición de ese líquido que se vuelve un vapor de una sustancia. Entonces, ¿de dónde sale el vapor? También de un líquido, pero en este caso, ese líquido, por la acción de la temperatura, lo que hace es que se convierte o cambia de estado líquido a vapor. ¿Qué dañan esos vapores? Esos vapores dañan a nivel cerebral los pulmones y los riñones. Por ejemplo, estábamos viendo ayer la hoja de seguridad de la gasolina. La hoja de seguridad de la gasolina nos dice que la velocidad de evaporación de la gasolina es alta. La del diésel es baja. Por lo tanto, si yo tengo diésel y gasolina, pues cuando manipule cuando manipule gasolina, voy a estar más expuesto a los vapores y a sufrir daños a nivel cerebral, pulmonar y de riñones. ¿Ok? Bien. Esto ya les había explicado acá, que es lo que habíamos hablado, de a dónde se forman cada uno de ellos. Aquí hay una preguntita, a ver, ¿existe una concentración de 19.5% de oxígeno en el aire? ¿Puedo utilizar una protección respiratoria? ¿Sí o no y por qué? La concentración mínima de oxígeno en la cual uno puede, digamos, respirar es 19.5. ¿Ya? Puede ser que ya le toque respirar con dificultad, pero puede respirar, digamos, ¿no? Entonces, si existe esa concentración, no habría problema, podemos respirar tranquilo. Pero la pregunta, aquí decía, ¿puedo utilizar un equipo de protección respiratoria? Bueno, aquí ya las cosas hay que pensarlas un poquito más, va a depender de muchas cosas. Yo podría 19.5 en un ambiente que haya esa concentración, donde no exista ningún contaminante más, no habría problema. Entro sin equipo de protección, no necesito. Ahora, si necesito utilizar un equipo de protección respiratoria porque hay un contaminante, porque una cosa es el oxígeno, la otra es que hay una sustancia tóxica, ¿no? Un gas, una neblina, un humo, un vapor que sea contaminante. Entonces, en ese caso, sí requiere una protección personal. Pero un equipo de protección respiratorio normal no me serviría. Tendría que ser con aire asistido o autocontenido. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo un equipo de protección respiratoria, acuerden ustedes en la época de pandemia cómo era de complicado utilizar un filtro y lo fatigante que es eso, ¿no? Porque la presión se disminuye. Por lo tanto, usted no podría, en un ambiente con una concentración de 19.5, que es lo mínimo que necesita uno para respirar, ponerse un equipo de protección respiratorio con filtros, porque si no, no va a poder respirar. Se va a ahogar. Entonces, tendría que utilizar un equipo, pero con una línea asistida de aire con presión positiva,
o necesitaría un equipo de autocontenido. ¿Ok? Bueno. Bien, los equipos de protección respiratoria se pueden clasificar básicamente en dos grandes grupos. Lo que son los equipos de respiración autónoma o purificadores de aire o de autocontenido o líneas de presión positiva. Y los equipos de respiración asistida o supresores de aire. Ya, los de respiración autónoma son aquellos que cuando nosotros ponemos un filtro, se llama autónoma, porque con nuestra propia respiración vamos filtrando el material contaminante. Cuando respiramos, el filtro lo retiene. En este caso, esta mascarilla o aquí en estos filtros. Aquí también tendríamos otro filtro en esta full face. Y básicamente lo retiene ahí y no deja que pase. O en purificadores de aire, que aquí no tengo uno, pero venga, les muestro uno. Son unos que vienen con un motorcito eléctrico, básicamente. Esos purificadores de aire. Un cinturón y... A ver. Así aprovecho y le pego aquí uno. Aquí están, bien. Estos son. Básicamente, este por ejemplo es de 3M. Aquí lleva una manguerita y una máscara. A ver si lo encontramos completo. Aquí hay otro, por ejemplo, que está más completo. A ver. Este también, pero quiero ver una imagen donde esté todo el equipito completo. A ver si de pronto aquí, entrando a esta imagen, aquí está completo el equipo. Aquí está. Entonces, fíjense que aquí tenemos el equipo completo, por ejemplo. ¿Qué hace este equipo? Él lo que hace es que agarra el aire del ambiente, lo pasa por un filtro. Por ejemplo, con 19.5% sería el ideal. O cuando tenemos que hacer sandblasting o arenado, filtra el material contaminante y entra el aire con presión positiva aquí a la máscara para que respire la persona tranquila. Aquí tenemos, este es el cargador de la batería, porque esto funciona con una batería. Y bueno, básicamente así. Esto sería entonces, vamos a copiar esta imagen, voy a aprovechar de ponerla allí en el otro lado. Entonces, eso sería entonces un equipo purificador de aire, ¿ya? Entonces, esos equipitos purificadores de aire sirven específicamente para esos casos, donde tenemos de pronto poca concentración de oxígeno, un material contaminante, entonces ahí podemos utilizarlo. Él lo que hace es que ese purificador de aire funciona con una batería, filtra el aire, lo succiona del ambiente, lo filtra y ya se lo pasa filtrado a la persona que está utilizando el equipo. ¿Ok? Bueno, vamos entonces aquí a continuar. Ya quedó aquí. Estamos bien, ahora sí se ve. Y luego tenemos los equipos de respiración asistida o supresores de aire. Por ejemplo, es un equipo de autocontenido, que es un supresor de aire, suplidores de aire, donde básicamente es como un tanquecito de buceo que tienen y ahí, bueno, la persona puede respirar. Con este mismo equipo podemos conectarle aquí estas mangueras a un regulador, del regulador va a un compresor, en realidad a un filtro, a una serie de filtros y trampas, esas trampas a un compresor, entonces yo puedo a través del compresor pasar por esos procesos de filtración y mandarle ya el aire filtrado por una manguera aquí a la persona sin necesidad de que utilice este tanque. Esos son equipos de respiración asistida con aire de presión positiva para que también puedan hacer el trabajo, donde por ejemplo la concentración del contaminante es muy alta y no sirve un equipo de protección respiratoria con filtro, o por ejemplo donde la concentración de oxígeno es muy baja y yo no puedo respirar bien, entonces ahí necesitamos que él vaya con un equipo de estos para que tenga su propio aire puro, purificado, para que pueda entrar a ese espacio confinado y hacer el trabajo
Seguro. Bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta de lo que hemos visto. ¿Estamos? Bien. Dentro de los equipos de respiración autónoma purificador, fíjense que vemos muchos modelos. El más barato es este, ¿no? Que son las famosas mascarillas. Normalmente, estas mascarillas son de un solo uso, son desechables. Ojo con eso. ¿Ok? Por la época de la pandemia, como no podían estar utilizando todos los días y botar eso, empezaron a reutilizarlas, ¿no? Se empezaron a reutilizar. Las dejaban en determinado tiempo hasta que el virus se moría y volvían y la utilizaban. Algunos utilizaban algunos elementos desinfectantes para hacerles algún tipo de tratamiento higiénico al equipo, ¿no? Luego utilizamos este tipo de equipos que ya utilizan filtros. Cuando se satura el filtro se cambia, la máscara sigue siendo la misma y se pone un eslogan. Por ejemplo, este tipo de equipo es extremadamente costoso. Tomemos que la full face Entonces, por el costo de los equipos, pues no es posible, si hay 5 personas, darle a las 5 cada equipo. Escasamente a veces tienen las empresas una. En ese caso, ¿qué se hace? Se hace una buena desinfección del equipo. Se puede utilizar alcohol en gel o alcohol isopropílico para hacer la desinfección de todos los componentes eléctricos, toda la parte interna, para desinfectar muy bien la máscara y que la otra persona la utilice, ¿ok? Bueno, los filtros para estas máscaras, por ejemplo, para aquí o para este tipo, o a veces aquí la full face puede utilizarse así, puede utilizar filtros como estos, o puede utilizar un regulador que va a una manguera a un compresor. La full face tiene muy buenas prestaciones porque puedo utilizarlas con diferentes tipos de protección, no con una sola. Ahora, cuando yo utilizo estos filtros, estos vienen clasificados por colores. El filtro que es de color blanco es un filtro especial para gases ácidos. Los negros son para vapores orgánicos. Filtros verdes, amoníaco. Monóxido de carbono, azul rey, o sea, azul marino, ¿no? El amarillo es una combinación, o sea, sirve para gases ácidos y vapores orgánicos. Este color café es para gases ácidos, amoníaco y vapores orgánicos. Este rojito, es para gases ácidos, amoníaco, CO2 y vapores orgánicos. Este lila, materiales radioactivos. Este color naranja, polvos de humos y neblinas. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se utiliza el equipo de protección personal? ¿Cómo se debe utilizar? Bueno, una cosa muy importante para los equipos de protección personal al momento de utilizarlo es tener en cuenta ciertas cosas. Bueno, preguntas hasta acá. Bien. Con esto vamos a hacer el examen.